Digo en su casa porque el Colegio de Arquitectos es la casa de todos, de los 11.000 arquitectos, pero bueno, muy especialmente de aquellos que singularmente nos representan muy a menudo nacional e internacionalmente. Por tanto, bienvenidos a todos los amigos de este estudio, del Estudio Alameda. Y también, como no, bienvenido, embajador. Es un placer tenerte entre nosotros en este Colegio de Arquitectos. Alfredo Relaño, Santiago Segurola, bueno, periodistas que nos van a ilustrar, seguro que nos van a divertir también un poco sobre muchas de las cosas que encontramos en esta publicación, en este libro. El día que Carlos vino a verme para pedir la presentación del libro, me contó una curiosidad, ¿no? Y yo lo quiero hacer protagonista. Esa curiosidad, al fin y al cabo, es el homenaje que yo me atrevo a dar al maestro Antonio Lamela. Tuve algunas conversaciones con él sobre muchas y diversas cosas, no solo de arquitectura, ¿no? Él hablaba de agua, de medio ambiente, de lo que le preocupaba, ¿no? Y era un adelantado a su tiempo y, evidentemente, pues le preocupaban cosas que luego ya nos han estado preocupando a los demás. Y Antonio es uno de los pocos que han tenido la suerte en esta catedral del fútbol, que es el estadio del Real Madrid, en esta institución para la ciudad como va representándonos por ahí. Es el único o de los pocos que yo conozco que, no siendo futbolista ni estando en el entramado del mundo del fútbol, le hacen ese minuto de silencio, ¿no? Me enseñó la fotografía, Carlos, en una parte del libro de los jugadores haciendo el minuto de silencio el día que fallece nuestro maestro Antonio Lamela. Creo que además de este homenaje, que al final lo es a un gran maestro de la arquitectura como es Antonio, magníficamente continuado por Carlos y todo su estudio, que he visto aquí algunos de los miembros del estudio, creo que es importante que esas publicaciones de los trabajos realizados, aunque no ejecutados, trabajos realizados no ejecutados, que tienen un valor importante, el valor intelectual que tienen los planos, aunque luego no se ejecute una obra, es importantísimo. Creo que es muy importante que los hayas querido recoger en una publicación. Por eso, pues te acompañamos todos, hasta las empresas que trabajaron en su día en la primera ampliación que hicisteis tu padre y tú. Ahora me reí al encontrarme a Luis Meñaca, a Ginés Navarro, que era esa empresa magnífica que dio como resultado todo esto que vemos en esta foto central. Y nada más, no quiero extenderme, quiero dejar ese granito de arena, ese homenaje, porque quiero convertir el libro en un homenaje. Ahora entraremos en esa institución, el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid en la ciudad de Madrid, el Estudio Lamela, que es otra institución de igual tamaño y características de seriedad, y el Colegio de Arquitectos. Hoy unís, Carlos, si me lo permites, esas tres instituciones en este acto y por eso pues, os doy la bienvenida, os doy la palabra y adelante, con suerte en ese acto que es algo más que la presentación de un libro. Gracias. Muchas gracias, Wilfrido. Bueno, voy a empezar un poco presentando a nuestros amigos que están, y buenos amigos además, que están aquí con nosotros, y también a Concha, pero antes me gustaría primero agradecer al Colegio de Arquitectos. Como has comentado, decano, esta es nuestra casa, esta es mi casa y la considero como propia, ¿no? Desde que acabé la carrera y posiblemente desde hace mucho, ¿no? También quería recordar inicialmente a mi tío Amador, que falleció hace 5 o 6 días a la edad de 80 años. Estaba ya el pobre muy malito, pero es de justicia agradecerle todos los años que nos acompañó. Además, curiosamente,
y el otro día lo dije en una necrológica que publiqué en el estudio. Este fue el último proyecto que hicimos conjunto, porque a raíz de este proyecto él ya no llevó la dirección de obra con nosotros, sino que decidió, de alguna forma, por razones personales, colgar sus hábitos de arquitecto. Y bueno, pues hemos tenido siempre una relación extraordinaria con él y tuvimos la desgracia de perderle la semana pasada. Nosotros, y digo nosotros porque el libro está cofirmado entre la arquitecta Concha Esteban y yo, decidimos hacer esta publicación un poco como parte del 70 aniversario que el estudio Lamela cumple este año. Mi padre acabó la carrera en 1954, se cumplen 70 años, y nos había parecido importante en esta efemérides pues, recoger algunas obras importantes. Ya habíamos recogido Torres Colón y el Bernabéu. ¿Por qué? Porque son obras que ya prácticamente están desaparecidas, ¿no? Están fagocitadas por otras exteriores, con acierto probablemente, pero dejar constancia, como decía el decano, de proyectos que han existido y ha sido la imagen nuestra de Madrid, de nuestra ciudad, de nuestra arquitectura, durante tantos años, creemos que es muy bueno dejarlo en negro sobre blanco y sobre todo acompañarlo de la historia de cómo sucedió y cómo se hizo este proyecto, porque desgraciadamente muchos de los que estamos aquí hemos participado, pues ya no estamos. Falleció mi padre, falleció Ramón Mendoza, fallecieron otras personas. El único testigo vivo que queda de algunas partes de esa historia soy yo, porque me tocó vivirlo en primera persona. Y ahora voy a hacer luego una pequeña introducción, pero primero os voy a presentar muy brevemente, ¿no? Como os he comentado, Concha Esteban es arquitecta, colaboradora nuestra desde hace muchísimos años, es la coautora del libro conmigo, coautora, aunque el peso de lo que ella ha escrito es bastante superior a lo que he escrito yo, también fue la autora del libro de Torres Colón, y además ahora se da la circunstancia que Concha es la directora de lo que estamos preparando para el centenario del nacimiento de mi padre. Antonio Lamela nació en 1926, dentro de 2 años se cumplen 100 años, parece mentira cómo pasa el tiempo, y estamos preparando una serie de actos, exposiciones, libros, publicaciones, películas, que todo esto tendrá lugar en el año del centenario y que lo está pilotando Concha como directora, por supuesto, con todo nuestro apoyo del estudio y mi apoyo personal. En segundo lugar, mi buen amigo Inocencio Arias, embajador de España, persona muy importante en la sociedad española de los últimos años y que yo tuve la suerte de tenerle como director general del Real Madrid, una figura curiosamente extraña incluso para aquel entonces, que él luego comentará en la época de Ramón Mendoza, y he de decir que tuvimos una extraordinaria relación como posiblemente todas las personas que conocen a Chencho. Ya sabemos todo el mundo, Chencho, lo aficionado que es al fútbol, y además no solamente al fútbol, sino al Real Madrid, ¿no? Y Alfredo Orlaño y Santiago Segurola, pues qué voy a decir, yo creo que no necesitan presentación, son 2 de los periodistas más importantes de las últimas décadas en España, han tenido responsabilidades enormes en el mundo del periodismo, han dirigido medios, han dirigido secciones y son una auténtica referencia en el periodismo y, por supuesto, en el periodismo que hoy atañe a lo que vamos a presentar. Y yo les pedí, por favor, que me acompañasen a esta presentación del libro y tengo que agradecerles enormemente las facilidades que me han dado. La única condición que me dijo Alfredo nada más de, oye, Carlos, ¿qué día es? Ah, menos mal, no juega España, porque yo ni había caído. Pero claro, estos señores tienen el calendario de la Eurocopa grabado en el cerebro. Bueno, entonces, una vez presentados, yo lo que sí me gustaría es que este acto fuese un acto divertido, ¿eh? Yo voy a intentar hablar lo menos posible porque estoy convencido que todo lo que nos van a contar nuestros amigos en función de la importancia que tiene para el mundo del fútbol tener que un club tenga un buen estadio y cómo se entrelazan
arquitectura y fútbol. Y en algunas comidas que he disfrutado últimamente con Alfredo y con Santiago, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien hablando no solamente del Bernabéu, sino también de San Mamés, de lo que significó San Mamés en su momento para el Athletic, del nuevo campo, bueno, en fin, cosas que son interesantísimas para los que nos gusta la arquitectura y nos gusta el fútbol. Y voy a ser muy breve en mi introducción, ¿no? Yo empiezo a tener relación con el fútbol muy pequeño, lo cuento en el libro. Ya sabéis que el fútbol es algo que se aprende y uno se aficiona de pequeño. No creo que haya otra cosa que se aprenda de pequeño como el fútbol. Con 5, 6, 7 años, por la afición de mi padre, que a su vez la había heredado de mi abuelo, que cuando viene a Madrid, que era un pequeño industrial, pues la manera que tuvo de tener amigos es aproximándose al mundo del fútbol, y se hizo amigo de dos personajes que entonces fueron muy importantes, que eran Coppel y Hernández Coronado, directivos del Real Madrid, incluso de la Federación Española. Eso hizo que mi padre desde pequeño también fuese un gran aficionado y acudía al campo de Chamartín, que por cierto, este año se cumplen 100 años de su fundación, un centenario que ha pasado absolutamente inadvertido. Y curiosamente el estadio de Chamartín no es el campo de Viejo de Chamartín no es cualquier recinto, porque estaba debajo del actual y fue realmente el embrión del estadio actual. Es decir, que el Real Madrid cumple 100 años jugando en la misma ubicación. Posiblemente nadie del club a lo mejor se ha dado cuenta porque es una efeméride importantísima para celebrar. Bueno, entonces yo durante muchos años fui un espectador directísimo de todos los partidos, no me perdía un partido de nada. Fue mi gran afición de la infancia y de juventud. Y cuento anécdotas curiosísimas. Mi padre tenía un abono en tribuna con mi madre. Cuando me llevó al primer partido de fútbol, que fue un partido nocturno, yo nunca había salido de casa por la noche y de repente me encontré pues con esa pradera verde, esos focos, no sé qué, y yo lo primero que pensé, dije, no hay nada más bonito en la tierra que esto, es imposible. Y yo por lo menos no lo había visto. Conseguí que mis padres ya consiguiesen un abono para mí, les di la matraca todo lo que pude y me consiguieron un abono. Pero es que durante muchos años, cuando íbamos al fútbol, la familia, mi padre, mi madre, luego vino mi hermana y yo, aparcábamos exactamente en la misma puerta donde teníamos la localidad. Yo eso lo pienso, llegaba con mi padre con el coche, enseñaba no sé qué carnet, se cuadraba el guardia, llegamos a la puerta 7, ahí aparcábamos el coche y del coche a la localidad, pues 20 metros, 30 metros. Y así fue desde que yo tenía 8 años hasta que tuve como 20 y pocos. Cuando ya se empezaron a poner las cosas más complicadas y ya no se pudo aparcar ahí, ya mi padre decidió que aquello de ir al fútbol era muy incómodo. Y claro, ya me dijo, oye Carlos, si quieres ir al fútbol, pues como eres socio, te vas de pie y a disfrutar de la vida. Y estuve muchos años yendo de pie, casi todos los partidos de Liga, allí sufriendo las avalanchas, algunos de los partidos con mi mujer Juana, que está aquí delante, que la metía con el carné de mi padre, con una foto pegada, de estas cosas que antes se podían hacer y que ahora si te pillan te meten en la cárcel, yo creo. Bueno, entonces la gente se metía en el fútbol a empujones o con un billete de 1000 pesetas o con Bueno, sí. Bueno, cada partido teníamos nuestras tretas. Decía, hoy Juana di esto, mañana lo otro, tal, por si el portero era el mismo. Pero no, el portero nunca era. Bueno, estuvimos tal. Y fijaros qué curioso que a ese niño que había estado desde los 8 años viendo el partido, pues un día lee una noticia en el periódico. Yo ya era arquitecto, bueno, ya unos años de arquitecto, año 80 y tantos, y ocurre la tragedia de Heysel. La tragedia de Heysel, los que sois aquí más mayores, recordaréis, hubo un partido de fútbol, entonces al estadio se iba mucho de pie. Curiosamente ahora se vuelve a ir de pie, que es otra de las cosas que ahora me está. Yo veo la televisión y el 80% de la gente se sigue poniendo de pie, pero en el asiento de sentado. Bueno, hubo muchos muertos por avalanchas tal, y la UEFA sacó una normativa que había que sentar a la gente en el plazo de pocos años.
Y entonces yo dije, bueno, pues el Real Madrid tendrá que hacer algo, porque en el Bernabéu se metían 120.000 personas y había asientos para unos 60.000 y el Madrid ya tenía 80 o 90.000 socios. Era un problemón. Entonces yo le digo a mi padre, papá, tú que conoces a Ramón Mendoza, porque me has dicho que alguna vez, ¿por qué no le llamas? Le dices que vamos a verle y le proponemos a ver si se puede hacer algo con el estadio. Bueno, y eso fue el origen de nuestra propuesta, que luego Ramón Mendoza la vio, le pareció interesantísima, le presentamos una maqueta que construimos muy rápidamente para convencerle y me acuerdo que eso fue principios de agosto, finales de julio del año 88 y nos dijo, oye, esto que se os ha ocurrido es tan importante para el club que en cuanto venga de veraneo os llamo. Y efectivamente vino de veraneo en septiembre, nos llamó y dijo, oye, hemos estado pensando esto y venga, vamos adelante con el proyecto. Las dos preguntas de siempre. ¿Cuánto vale? Dijimos, oye, pues nosotros ya nos habíamos ocupado de hacer una investigación, pues 3.500 millones de pesetas. Hoy es una ridiculez, claro, lo pasas a euros y es ridículo, ¿no? Y yo creo que en 3 temporadas se puede hacer. Y dijo, bueno, hay una cosa importantísima. Para que este proyecto salga adelante y os lo pueda encargar, me tenéis que asegurar que esta ampliación que vosotros proponéis, que nosotros habíamos dicho que era entre 20 y 25.000 asientos, no puede perderse ni una localidad ni un solo día, porque el Real Madrid no va a poder jugar la Liga ni en el Manzanares, ni por supuesto en Vallecas, ni en otro. Entonces, esta es condición sine qua non. Y le aseguramos que no se perdería ni una localidad, ni un día, ni un partido, y así fue. Bueno, empezamos con el proyecto, acabamos el proyecto, viene la hora de elegir la constructora y he de decir que tuvimos la suerte de contar con Ginés Navarro. Aquí está Luis Mellaca, entonces director general. Tuvimos la gran fortuna de conocerle, hicimos una gran amistad que hoy perdura, por eso está aquí en primera fila. Y la verdad es que nos encontramos con una constructora excepcional, con un Luis excepcional, con José María Fernández, un ingeniero excepcional, con un jefe de obra excepcional, y entre 6 personas hicimos la ampliación. Y no más de 6. 3 personas de la constructora, el aparejador, un encargado de obra también, que no recuerdo el nombre, pero que era estupendo, el aparejador del estudio, un delineante y yo. Y cuando yo ahora veo que todos estos dibujos que van a aparecer por aquí me los dibujé yo a lápiz todo, y que todo, hasta el último plano, me lo hice yo personalmente, yo ahora no me lo creo. Y me recordaba un día, me recordé de mi amigo Carlos Valle, piloto, que está aquí conmigo, que un día juntos, él ya se había jubilado de comandante de Iberia, entramos en la cabina de un avión importante y me dice, se sentó en el puesto de comandante y me dice, Carlos, si a mí me dicen que yo he pilotado esto hace poco, no me lo creo. Bueno, Carlos, pues yo tuve esa misma sensación con el estadio, o sea que somos parecidos en eso. Bueno, se acabó y no me quiero enrollar mucho, se acabó la fase de la primera ampliación con gran éxito. Yo creo que no hubo ningún incidente de ningún tipo. El Real Madrid pudo sentar a 80.000 espectadores, que era ya no había posibilidad de más, porque lo que nosotros llamamos la caldera había llegado a su límite. Lógicamente, hoy se está ampliando, pero la caldera sigue siendo la misma, exactamente igual. Y hubo el cambio de presidente. Llega Florentino Pérez en el año 2000 y lo primero que nos encarga, aparte de la ciudad deportiva, que también tuvimos la suerte de participar y acabarla, fue el que lo estáis viendo aquí, la cubierta del Gradón. Estuvimos entre el año 2004 hasta el año 2008, 2009, bueno, un poquito más, 2010, y ahí acabamos. Y luego tuvimos la suerte de ser invitados al concurso último, que no ganamos, obviamente, como se puede observar, y que ganaron nuestros amigos de L35 con sus socios alemanes, pero sí también he querido, de alguna forma testimonial, en el libro que hemos publicado, lógicamente incluir nuestro proyecto, bueno, porque forma también parte de la historia de la relación del estudio con el estadio, valga el juego de palabras,
que han sido 25 años. Empezamos a trabajar en 1988 y acabamos en el 2013. Bueno, pues dicho esto brevemente, porque también me gustaría luego que haya un turno de preguntas, paso la palabra primero a Concha Esteban, que os pueda a lo mejor ilustrar sobre otros aspectos interesantes del libro, ¿no? Bueno, yo voy a resumir muy brevemente el objetivo del libro, que es, como estaréis viendo en las imágenes que se proyectan, al final lo que se muestra son 3 transformaciones. Una es la del estadio terminado en 1947, después de un concurso, a lo largo de varias décadas hasta principios del siglo XXI. Otra es la propia transformación que introduce Estudio Lamela durante 2 décadas, la más importante en los años 90, y que se describe minuciosamente con planos, fotografías, se aprecia el proceso de obra, una metamorfosis que acompañó la propia de la ciudad, que es la tercera. Es decir, es un estadio muy urbano que comenzó, como habréis visto en las fotografías, en un espacio que iba a ser el futuro desarrollo de Madrid, la centralidad del norte, que hoy día sigue prolongándose, y fueron simultáneas la transformación del estadio y el crecimiento de Madrid, con un plan claramente dirigido. Y luego hay una cuarta transformación subyacente, que es la tecnológica, es decir, la incorporación ya de forma decidida de los programas de ordenador, los ordenadores. Comienza, y lo veréis muy bien en los planos dibujados a mano que comenta Carlos, tan primorosos, tan cálidos. Y los de la última obra ya son dibujos de ordenador, programas informáticos que se empezaban a utilizar en los años 80 para el cálculo de estructuras, para replanteos, etc. Entonces, el libro al final es eminentemente gráfico. Carlos y yo, aunque él diga lo del peso del texto, nos hemos sumergido entre decenas y cientos de fotografías para elegir las más representativas y que se tenga una imagen global y muy rápida para entender la importancia de la arquitectura vinculada a una actividad que es un fenómeno social, que es el fútbol, y que nos van a ilustrar nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias, Concha. Bueno, pues Chencho, te toca a ti el empezar. Los no arquitectos. Yo cuando me han preguntado estos amigos, ¿cómo nos sentamos? He dicho claramente, extremo derecha Concha, yo extremo izquierda, interior izquierda Chencho, delantero centro por la altura, lógicamente Santi, e interior derecho Alfredo, ¿no? Debo comenzar agradeciendo a Carlos Lamela que me haya invitado a estar aquí hoy. Lo único que lamento, sinceramente, es que su padre, Antonio Lamela, con su inconfundible nudo semianudado de la corbata, no esté aquí hoy. Lo lamento de verdad. Aunque yo sea en buena medida un cateto en la arquitectura, soy de letras furibundo, pienso que este libro es maná del cielo para un arquitecto, un estudiante de arquitectura. Creo que es un libro que ha sido hecho con justeza y con mucho cariño. Y yo he disfrutado bastante y aprendido no poco con el Bernabéu y el Estudio Lamela. Lo primero que he aprendido es que los Lamela quieren y querían enormemente al Real Madrid. Son el Real Madrid. Tanto el abuelo como el padre y los hijos. Y el hijo. Lo han llevado en la sangre a lo largo de un extenso siglo. Luego, en segundo lugar, el libro, con sus espléndidas ilustraciones, es una sucinta y sentida historia del club. Para los que tenemos una cierta edad, es además un ejercicio de nostalgia que casi te rejuvenece y te hace aflorar una sonrisa. La mención, por ejemplo, del descampado que constituía lo que ahora es la calle Rafael Salgado, me trae a la memoria que allí aparcamos la moto de un paisano que me llevó a lomos de ella en los años 50 a ver un partido de España-Suiza en el que, a pesar de que España contaba con una delantera en la que estaban nada menos que Di Stéfano, Kubala, Miguel y Gento, empatamos y quedamos fuera del Mundial. La descripción detallada de la estructura del Fondo Sur, de las reformas que ha sufrido, me quita también años cuando he leído. Detrás de esa portería, de la del Fondo Sur, y después de que días antes yo hubiese hecho una cola de 4 horas
en las oficinas del Real Madrid que estaban en Cibeles para conseguir 26 entradas que conseguí para gente de mi pueblo almeriense y de mi colegio mayor, desde esa portería vimos la llegada de Francisco Franco, que mucha gente ya no sabe quién es, a presidir nada menos que la final contra la aborrecida Unión Soviética, participación comunista en el campeonato que había aterrado al régimen, y sobre todo ese día paladé de cerca el gol de Marcelino al inmortal Yassin en la final de la Copa Europa del 74. Los autores de la obra describen, yo diría que con amenidad y claridad, la trayectoria itinerante del estadio. El estadio empezó en el Retiro, luego pasó al Hipódromo, luego a O'Donnell, a la Ciudad Real y finalmente fue a Chamartín. Uno, un provinciano como yo, ya medio madrileño, hace especulaciones sobre dónde estaría el terreno de juego en el Retiro, o incluso más profunda, si la taquilla en el campo del Hipódromo, cuando estaba en el Hipódromo, es decir, donde están los nuevos ministerios, se encontraría justamente donde han colocado la surrealista estatua de Largo Caballero, monumento que en plena castellana es un insulto a la democracia y a la memoria democrática. Es inconcebible. La descripción es certera y especialmente detallada en lo referente a las remodelaciones capitaneadas por el estudio Lamela. La reproducción del ambiente es atinada. Explicando la importante reforma de 1990 y 94, y después de mencionar a la cuidadosa empresa y competente Ginés Navarro, dicen los autores que se trataba de un nuevo estadio creado sobre el existente. Lamela y Esteban subrayan, cito, que había importantes limitaciones económicas. Es una definición fiel de la realidad porque coincidió con mi época en el club y la estrechez económica del club era tal, la solvencia del Real Madrid desde un punto de vista bancario era totalmente cuestionada, que para hacer viable el fichaje del Genial Redondo, el club hubo de vender por adelantado 20 partidos amistosos por los que pujaron Asensio y Lázarov, que resultó ganador. Tengo la impresión, y hago aquí una digresión, que sin la entrada posterior de las televisiones privadas en la reñida subasta para las competiciones oficiales, el Real Madrid, el Barcelona y varios clubseñeros habrían bailado al borde de la bancarrota. El cuidado libro de Carlos y de Concha aporta otro dato interesante que pulveriza la patraña de que el Madrid era el equipo del régimen franquista. El visionario Bernabéu se lanzó a construir Chamartín en los años 40, años en que hasta, como dicen los autores, escaseaban los materiales de construcción. Y lo hizo sin la menor financiación pública. Los 15 millones de pesetas aproximadamente de la época se consiguieron, nos dicen acertadamente los autores, a expensas del club. Añado de mi cosecha otro dato olvidado sobre el Madrid equipo del régimen. Avanzados los 60, hubo un ambicioso proyecto para recalificar el Bernabéu y llevar el campo a las afueras de Madrid. Uno de los impulsores del proyecto, yo vi las maquetas, era el propio nieto de Franco. Sin embargo, el general Franco dijo no. Algo que camufla la pérfida memoria histórica antimadridista. El Barcelona, sin embargo, se benefició de 2 recalificaciones en la época de Franco y de un donativo de varias decenas de millones de pesetas. El estudio Lamela, por lo tanto, tiene magníficas realizaciones, la remodelación del Bernabéu, la T4 de Barajas, edificaciones emblemáticas en el extranjero, que no es el momento de escribir, y ahora nos trae con el libro
un chorro de nostalgia, coloca históricamente los puntos sobre las íes y demuestra que las remontadas del Madrid no solo son en la Copa de Europa, sino en tener el que probablemente sea el mejor estadio del mundo. Yo, que voy un poco a contracorriente del dicho popular y que circula sobre todo en Estados Unidos, de que uno puede cambiar de indumentaria, uno que puede cambiar de coche, uno puede cambiar de mujer, pero lo que no puede es cambiar de club. Sin embargo, yo voy a contracorriente de eso. Cuando yo estaba en Los Ángeles de cónsul, cuando iba a uno de los endiablados cócteles diplomáticos tan frecuentes a los que hay que ir, quiera uno no quiera, y además emperifollarse con la pajarita, en más de una ocasión me preguntaba, ¿pero usted lleva 48 años casado con la misma mujer? Y dije, correcto, y muy feliz. Y sin embargo, del Real Madrid, yo era del Bilbao en el año 24 y con permiso del Santi me convertí al Real Madrid en un partido del Madrid contra el en Alicante. Por lo tanto, termino. Yo le agradezco al Estudio Lamela todo lo que ha hecho y la publicación del libro, y me alegro de todos sus éxitos. Muchas gracias. Alfredo. A ver. Bueno, muchas gracias. Primero, que me siento muy honrado por mi reciente amistad con Carlos Lamela y por ser convocado a este acto, que viene a ensalzar lo que es la casa solariega del madridismo, que es la casa de todos nosotros. Antes has hablado, Carlos, de una escena que es idéntica como a la que yo viví en el año 62, la primera vez que fui al Bernabéu. Fui de la mano de mi hermano mayor, me saca 7 años. Era una manera también de introducirte un poco en la edad adulta. Mi hermano 7 años, yo 12, él 19, pues era una cosa inalcanzable. Estudiaba cosas que a mí no me llegaban, sabía cosas que a mí no me llegaban, pero era un poco como que te da la alternativa de personita. Y recuerdo perfectamente, era un día de noche, Chencho se acordará, en homenaje a Zárraga, tú te acordarás también, contra el Manchester United. Me acuerdo que había un defensa con gafas, me llamó la atención, en el Manchester United había un defensa con gafas. Y esa escena de pasar sí, señor. Jugaron Mendoza y Rivilla con el Madrid. Muy bien. Tú eres imbatible, ¿eh? Yo, contigo no. A ti no te podría engañar en nada. Pues esa misma escena de traspasar el vomitorio y ver, además se levantaba un olor a regado, a fresco, ver el césped. En Madrid no había césped, yo no había visto césped. Yo no salía de Madrid, no conocía Asturias, no conocía nada de eso. Nosotros pasábamos los veranos en Villaviciosa Odón, que está a 20 kilómetros, y ver tanto verde, esa geometría tan sobria y pintada, el olor así húmedo que venía, la luz, me maravilló. Hay una película muy bonita sobre el libro de Nick Hornby, Fiebre en las gradas, que se ve en su acto inicial eso mismo. Es hijo de un padre divorciado, estos padres que cogen el niño el fin de semana y muchas veces no saben bien qué hacer, y una vez le lleva al fútbol, se aburren juntos, una vez le lleva al fútbol, el niño está fastidioso, está primero el padre con los amigos brutos tomando cerveza, cantando, no sé qué, el niño no sabe bien dónde va, y cuando entra se le transforma la cara cuando ve eso, y luego se vuelve pues en un loco hincha de él. Desde ese momento el Bernabéu es un espacio, para mí es un espacio sagrado. Yo no me he atrevido, cuando alguna vez han saltado al campo, yo no me he atrevido a saltar nunca. He pensado que eso era de los que tienen derecho a pisarlo. Y siempre me he hecho la ilusión de que era el mismo césped que pisó Di Stéfano, el que durante, la verdad se habrá replantado sobradas veces, pero siempre pienso que son las briznas descendientes, tataranietas de las que pisaban Di Stéfano y Gento, las que estaban ahí, ¿no? En Madrid es el Bernabéu y el Bernabéu es el Madrid. A mí un historiador muy bueno de fútbol, Bernardo Salazar, atlético, me dijo que el primer gran acierto del Madrid, yo creo que el primer gran acierto del Madrid fue llevar el nombre de la ciudad, que siempre te da una ventaja. Ser el titular de la ciudad te da una ventaja en todas partes y se nota al cabo del tiempo. Salvo en Alicante, donde Alicante es menos que el Hércules. Bueno, ya los dos no son nada, pero lo siento si hay alguien de... Pero se construyó los hermanos, los propietarios del metro, ahora me acuerdo, los Otamendi, hicieron lo que se llamó el Stadium. Lo llamamos tradicionalmente Metropolitano, pero era el Stadium, porque
el metro llegaba hasta Reina Victoria y querían que contribuyera un estadio ahí a atraer poblaciones aparte, y de hecho se fue poblando más la parte esa de Tetuán, lo que está en torno a Bromillo, que entonces yo creo que todavía se llamaba Carretera Mala de Francia o Carretera Vieja de Francia. Y el Madrid no se quiso sumar a eso. Ahí fueron el Atleti, el Nacional, el Racing, y el Madrid no se quiso, fue a la ciudad, fue al velódromo de Ciudad Lineal, que quedaba muy lejos y mal comunicado, y mientras emprendió efectivamente la Estadio Chamartín, y ahí en Madrid, digamos, tuvo su propio estadio, y eso le dio una importancia, digamos, señera, frente al resto de los equipos que en ese momento jugaban todos juntos en lo que luego se llamó el Metropolitano. Y cuando yo Bernabéu, que era un visionario, Bernabéu tuvo la idea, le tacharon de megalómano, de que el fútbol iba a ser, como Valdano lo ha llamado luego, la ópera de los pobres, y que habría mucha gente que querría ir al fútbol y que cuanta más, y que merecía la pena ampliar mucho el estadio y hacer del estadio algo monumental. Cuando yo empecé a ser chaval, yo tenía todavía las resonancias de eso. Mi padre también era del Madrid, mi padre había sido socio del Madrid antes de la guerra, había ido mucho, y me hablaba de Bernabéu, y yo veía además las cosas que sucedían en el Bernabéu. De cuando en cuando revisaba una revista, se llamaba Blanco y Negro, que estaba por casa de años atrás, y ahí vi en su momento informaciones sobre la primera ampliación que se hizo. Yo ya lo vi con ampliación completa, que fue la tercera grada, que efectivamente tiene un diseño, como bien contáis en el libro, es otra estética completamente distinta y de otro modo, ¿no? Cuando se eleva por el lado del Paseo de La Habana, se eleva hasta 3 anfiteatros y hay unas torres cuadradas y allí se hacían muchas cosas, como está haciendo ahora Florentino, o pretende hacer Florentino, quizá en exceso. Santi, que es vecino, luego se quejará. Pero yo recuerdo que allí por ahí pasaron los Globetrotters, ahí hubo una prueba de ciclismo en el año 59, cuando Bahamontes ganó el Tour de Francia, fue un homenaje a Bahamontes y vinieron los Sanquetil y Roger Rivière y todos estos. Bahamontes conservaba siempre, me lo enseñaba. Estoy alguna vez a punto de decirle, porque tanta confianza no iba a tener con él, pero mucha. Conservaba un reloj de oro que le había regalado Santiago Bernabéu ese día, un reloj del Real Madrid por detrás, y ponía Federico Martín Bahamontes. Y estuve a punto de una vez, pero claro, hace falta mucho hablar, decir, cuando mueras, Fede, porque esa amistad, cuando mueras me lo dejarás en herencia, pero no me atreviera a una grosería. Había aeromodelismo. Una vez hubo una exhibición de fútbol americano entre un equipo de la base de Torrejón y un equipo de soldados de Estados Unidos que estaban todavía entonces en Alemania. Estoy hablando de los primeros 60. Fue un día de un Madrid-Valencia. No sé si tú te acuerdas de eso o asistirías. Marca hizo una especie de instrucción de en qué consistía eso. Y después del Madrid-Valencia, que fue a primera hora de la tarde, se jugó eso, que nadie entendimos lo que era, y además hasta el descanso se aguantó, luego se quedó aquello vacío, porque no se entendía absolutamente. Además, primero que eran muchísimos, de repente cambiaban todos, así equipados, no había manera de seguir eso. Yo lo veía como un centro de atracción permanente para la ciudad. Aparte, pues de cuando en cuando por ahí pasó también Frank Sinatra, pasó el Papa, y era una zona donde, digamos, vives unas emociones tan sagradas que te quedan guardadas en él. A mí me ha gustado mucho este libro porque recuerda perfectamente la evolución del estadio, que es la propia evolución del Real Madrid, y habla de la importancia que tienen los estadios en las ciudades, el hecho de que en principio se llamaban por el nombre de los barrios, y ahora los barrios se llaman por el nombre de las ciudades. Cuando yo era chico, todavía decíamos Chamartín, aunque el Bernabéu cogió el nombre de Santiago Bernabéu, yo creo que en el 55, cuando ya los directivos le dieron a Bernabéu ese homenaje, pero decíamos todavía Chamartín. Tenemos la costumbre. Además, cuando yo empecé a ir, todavía aquello era a las afueras, desde la localidad primera que yo tenía, que era el segundo anfiteatro de lateral, delante de la gran gradona de pie que había, al frente, donde está ahora el Palacio de Congresos, que tiene un frontispicio, creo que de Miró, ¿no? Pues allá había una granja, yo veía todavía una granja allí, solo las afueras. Y ya la ciudad lo fue invadiendo, y las ciudades, efectivamente, los estadios tiran de las ciudades,
Y ahora el barrio se llama Zona Bernabéu. Yo creo, si quieres vender un piso allí, como va a hacer Santi dentro de poco, por el ruido que le toca, te dice Zona Bernabéu. Igual ha pasado en cualquier sitio. El campo del Sevilla se llamaba Nervión, porque era el barrio de Nervión. Ahora se llama Zona Sánchez Pizjuán y eso ha pasado en todos los sitios. Siempre esa ha sido, digamos, la salvación del fútbol. El fútbol ha hecho un breve recorrido, Chencho, se iba situando en el barrio de Salamanca, según se construía, se iba yendo cada vez un poquito más lejos, hasta que se fue allí, pero luego la ciudad invade y casi todos los equipos en algún momento acaban vendiendo el solar y yéndose más lejos, ¿no? Es lo que efectivamente hizo el Barça, con gran beneficio, lo que efectivamente hizo el Atleti, pasando del Metropolitano al Manzanares y del Manzanares al nuevo Metropolitano, y lo que no le dejaron a Santiago Bernabéu hacer cuando él pensó que era mejor un estadio ahí por donde está la ciudad deportiva y recalificar este. Tenía además, si te acuerdas, esto una torre calculada muy buena y con una empresa en la cual habían metido a Alfonso de Borbón de consejero para ver si una empresa suiza era, para ver si eso colaba, y no coló. Lo digo en favor de lo que decía. Y bueno, esta nueva remodelación, a mí me gusta más en la intención que en el resultado, pero sí me gusta la intención porque Florentino pisa muy bien por todas las huellas que dejó Santiago Bernabéu. Está recomponiendo la obra de Santiago Bernabéu. Yo creo que ha elevado al Madrid al nivel que tuvo en los años 60, que desde entonces pues, le había costado mantener, hoy está más abajo. Lo mismo con los jugadores que ha traído, con la dimensión internacional que le da, recuperando el primer plano europeo y haciendo del estadio un suceso. Y efectivamente el estadio sigue siendo un suceso. Él mismo pensó en algún momento, yo ahora ya no me llevo tan bien con él, pero en tiempos tenía muy buena relación con él, y él había dejado un terreno en la ciudad deportiva nueva, calculando que quizá conviniera llevarse pero luego al poco tiempo de estar de presidente ya me dijo, el Bernabéu es una mina de oro. Y además la Juve había incurrido en el riesgo de trasladarse a Dele Alpi, que estaba bastante lejos de la ciudad, en una zona más fría, y había sido un pinchazo muy grande. Y prefirió quedarse ahí y se dedicó desde entonces a tratar de mejorar el rendimiento del Bernabéu y digamos, su prestigio, ¿no? Primero fueron todos aquellos palcos que hacía. Él soñaba así con su idea de empresario, entonces todavía eran pesetas. Los palcos, que eran, creo recordar, de 14 personas, costaba 1 millón de pesetas. Costaba 1 millón de pesetas el abono del año por persona, ¿no? Y yo decía, si pudiéramos 70.000, pues sería una ensoñación, 70.000 millones por partido de pesetas hablamos, y le fue sacando un rendimiento cada vez mayor hasta llegar a este momento en que verdaderamente asistir al Bernabéu, aparte del equipo que ha hecho, la cantidad que gana, pues es un objeto de interés turístico para gente muy adinerada de cualquier sitio del mundo. Aquí hay gente que se vienen desde cualquier sitio en un avión privado y cogen un palco y vienen 14 simplemente para darse el gusto de ver un partido del Madrid contra el Bayern de Múnich y emocionarse con eso y volver diciendo, he contado que el último suceso, un sitio en el que hay que estar, antes había que estar en el Louvre y 4 sitios más, un sitio de esos en los que hay que estar es el Estadio Bernabéu ahora, como eran aquellos tiempos de Santiago Bernabéu, los años 60 y siguientes, ¿no? Y con eso le daré paso advirtiéndole a Chencho que delante de Santi no diga el Bilbao, diga el Athletic de Bilbao, aunque haya sido, aunque te lo perdone porque haya sido hincha del Athletic, que todos lo hemos sido en algún momento, todos lo hemos sido, pero que no le digas más el Bilbao delante de Santi, que como es tan como es, no te ha querido, somos no viejos. te lo ha querido reprochar, pero Somos viejos. Sí, entre nosotros lo podemos decir, pero delante de uno del Athletic no. Muchas gracias. Bueno. Gracias por la invitación. La verdad es que me siento un poco superado aquí con toda la clase de arquitectura. Yo solo soy un simple periodista y, por lo tanto, puedo hablar desde esta visión, de la visión del periodista, del hincha de fútbol y de un hincha de fútbol que no es de Madrid.
No, pero vivo en Madrid desde hace 35 años, desde el año 89. Me interesa hablar de la fascinación que produce un estadio porque yo nací y viví en la margen izquierda de la ría de Bilbao y de alguna manera la ría de Bilbao, la margen izquierda, la margen obrera, va desde el puerto hasta Bilbao, son aproximadamente entre 15 y 17 kilómetros. Los pueblos se suceden unos a otros prácticamente sin espacio entre ellos, Santurce, Portugalete, Sestao, Baracaldo y luego Bilbao. Para nosotros, quizá 10 kilómetros de distancia, ahora no parece nada, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene autos, pero en aquella época los que vivían en un pueblo, aunque fuera un pueblo industrial cercano a la capital, digamos que llegar a la capital, a la ciudad, a Bilbao en este caso, ya era un proceso, era un viaje. Y para mí siempre, yo desde que tengo uso de razón, acercarme a Bilbao era ver el Arco de San Mamés. Nosotros íbamos por la carretera en el autobús con mi familia o yo solo a veces. Entonces el Arco de San Mamés y el estadio del Athletic era como una estrella polar. Digamos, era el signo de referencia de que la ciudad me estaba recibiendo. Y claro, digamos, ahí se creaba una conexión mágica entre lo que a mí me gustaba, el fútbol, a lo que a mí me gustaba más, que era el Athletic, y también esa especie de lugar sagrado que me reclamaba y al que yo, porque no tenía dinero ni edad, podía acudir. Entonces, digamos que mi viaje a Bilbao, mi viaje futbolístico, mi viaje de aficionado, pasaba por algún día entrar en ese estadio, que me reclamaba porque tenía aquel célebre arco que yo creo que ustedes, arquitectos, saben que yo creo que en su tiempo fue una gran obra arquitectónica porque eliminó las barreras de los postes y por lo tanto se puede ver en la tribuna principal el fútbol perfectamente, que en los años 50, 53 fue prácticamente un hito. Carlos de Miguel fue el arquitecto, creo recordar. Ese arco, por cierto, ahora mismo está en las instalaciones de Lezama, no lo destruyeron, yo creo que hubo un movimiento por parte del Athletic, no pinta nada, digamos, en Lezama, excepto que simbólicamente es muy importante. Claro, como hincha de fútbol, el estadio es tu catedral, no es que San Mamés sea la catedral, para cada hincha su estadio es una catedral. A mí me duele mucho cuando me dicen que el fútbol es un entretenimiento. Me duele muchísimo. Ya sé que me lo paso bien y que tiene algo de entretenimiento, pero el fútbol, y no hace falta que reflexionemos mucho sobre eso, excede absolutamente la idea del entretenimiento. Tiene tanta potencia simbólica, emocional, ciudadana, política y también cultural, que reducirlo a esa consideración de entretenimiento a mí me duele, porque generalmente se utiliza casi de modo despectivo. Yo le doy mucha importancia al fútbol y por lo tanto el fútbol representa para mí miles de cosas. Algunas me molestan y otras me agradan muchísimo. El caso es que Bilbao miraba al Real Madrid, siempre han sido dos equipos que yo creo que han tenido una interrelación muy importante. A veces le comento a Alfredo, para nosotros en Bilbao el Barcelona apenas existió, lo digo por lo menos para la gente de mi generación. Yo nací en el 57 y el Barcelona ganó 2 ligas entre 1960 y 1990. Ganó exactamente las mismas que el Athletic. Y cuando venía el Barça a San Mamés, pues sí era un buen equipo y se venía Maradona, iba más gente, o si iba Schuster se le veía un poco más, o cuando estuvo Cruyff, pero en general, digamos, el equipo que de alguna manera llamaba a la convocatoria de toda la gente del Athletic, a la hinchada del Athletic, al partido del año, a lo que es, digamos, la celebración del gran ritual del fútbol, era el Madrid. Y yo creo que con eso, Alfredo, estás totalmente de acuerdo conmigo. Claro, para un hincha de fútbol que sentía la fascinación del estadio, de la reclamación del estadio para ver lo que uno deseaba ver, lo que uno deseaba sentir e impregnarse de toda esa atmósfera, evidentemente yo atribuía a San Mamés una condición
que supongo daba por hecho que los hinchas del Madrid se la daban a su campo, pero con una variación. Y es que el Madrid era más grande, tenía un estadio mayor y estaba todo el día en la televisión. Claro, nosotros veíamos al Real Madrid a través de la televisión y a través de un estadio al que también deseábamos ir. Deseábamos ir a un estadio de 100.000 espectadores. Hablar, digamos, en los años 60, hablar en esos términos, ¿cómo será un estadio de 100.000 espectadores en un equipo que había ganado 5 Copas de Europa desde Bilbao, que teníamos nuestro estadio más pequeño, pero que lo teníamos muy arraigado emocionalmente, digamos que era un desafío ir a Madrid. Por eso cuando el Atleti venía a las finales de Copa a Madrid, digamos que venía al Bernabéu con la necesidad de conocer, entrar, disfrutar y si es posible ganar al equipo que le tocara, y si era el Real Madrid, mejor en su estadio, porque era el estadio de referencia en el mundo. Y eso es algo que el Madrid siempre lo entendió. Es decir, el Madrid siempre tuvo esa impresión de que era el equipo grande, de que era el equipo que de alguna manera lideraba el fútbol español. El equipo que, y en esta hay que hablar de Bernabéu, que entendía hacia dónde iba el fútbol. El equipo que comprendió que haciendo que el estadio creciera, iba a crecer el equipo. Que con el crecimiento del equipo iban a llegar jugadores extranjeros, iban a llegar los mejores jugadores del mundo, que además el fútbol no era una cosa parroquial. El Bernabéu no estaba hecho para algo local, no estaba hecho para algo ni tan siquiera nacional. Era la idea de un fútbol que iba más allá, que miraba al norte, que miraba a Europa antes de que se conquistara, de que se ideara la Copa Europa, poco antes. Pero ya de alguna manera él tenía en la cabeza la idea de que el fútbol se iba a convertir en un fenómeno global, cosa que ahora nos parece evidente, pero que en aquellos años no lo era. Digamos que el fútbol estaba muy encerrado en sí mismo. Y además tenía otra cosa el Real Madrid. Hizo que ese estadio que fue creciendo orgánicamente estuviera en la Nacional 1, justamente en la Nacional 1, la castellana es la Nacional 1, que te llevaba directamente a Europa. Y si girabas un poco en Miranda de Ebro, te ibas a Bilbao directamente. Entonces, yo creo que esa visión de Bernabéu impactó no solo a los hinchas del Madrid, nos impactó a todos. Al final, todos sentíamos que había un club que había visto las cosas antes que los demás, que había tenido una idea genial antes que los demás y que estaba dispuesto a llevarla a cabo fuera como fuera. Y fuera en los buenos tiempos, que los tuvo cuando ganó las 5 Copas de Europa, y también en los malos tiempos, que a mí creo que fue en la época que te tocó. Hacer una obra monumental, una obra necesaria, porque el fútbol empezaba a derivar hacia otro lado. Llegaba la televisión, llegaban nuevas necesidades económicas y vosotros tuvisteis que hacer un estadio que para mí fue referencial en el mundo del fútbol en los años 90 en unas circunstancias mucho más complicadas de las que se han hecho, de las que han ocurrido ahora en el nuevo Bernabéu. Te voy a decir por qué me gustaba el Bernabéu, tu Bernabéu, por decirlo de alguna manera. Yo no sé conducir, tenía que venir en autobús. El autobús siempre bajaba por la Castellana. Yo vine a trabajar por primera vez a Madrid en el año 78. Y la primera impresión que tuve de estar verdaderamente en Madrid fue cuando el autobús bajó, miré hacia la izquierda y vi el Bernabéu. No era el Bernabéu grandioso de ahora, pero en la medida de aquel tiempo las dimensiones ya eran muy superiores a las que tenía, por ejemplo, San Mamés y los pocos estadios que ya había visto. Y desde entonces siempre tuve la impresión de que el Bernabéu era el centro real de Madrid. Para mí, siento decirlo porque no soy castizo, porque vivo aquí desde hace menos tiempo, la Puerta del Sol, la Plaza de Colón, son, digamos, lugares que de alguna manera centran Madrid. Pero para mí la ciudad ha ido creciendo en la medida que el estadio ha ido se colocó mirando hacia el norte y llamó al resto de la ciudad. Desde entonces, y vivo al lado, no ha habido un solo día
que no haya bajado por la Castellana y no haya mirado al campo con admiración. Aquel campo que hicisteis, que podría definir, no soy arquitecto y perdonadme si me equivoco, tenía un punto brutalista, ¿podemos decirlo, brutalista? Absolutamente, sí. Bien, el brutalismo fue muy criticado en su momento. Vas a Londres y ves el Barbican, ves edificios de los años 60 y 70 que han sido muy criticados, pero que ahora están muy, muy reivindicados, francamente reivindicados. Y la sensación que yo tuve con vuestra remodelación es que era un estadio de fútbol, un estadio extremadamente sólido como el club. Es más, me parecía más sólido el estadio que el club, porque el club está pasando por dificultades. Ayudasteis a hacer que el club diera sensación de poderío cuando no tenía poderío, o no tenía ese poderío. Había perdido 4 ligas seguidas con el Barça a principios de los años 90, había dificultades económicas y sin embargo estaba el estadio. Y el estadio es el símbolo máximo, yo creo que para el aficionado, para el mundo del fútbol, de lo que significa un club. En este sentido, el trabajo que hicisteis fue extraordinario, porque en un tiempo de grande dificultad el estadio, no voy a decir que estaba por encima del club, pero lo afirmaba y no era fácil en aquel momento. Me gustaba además porque era un estadio que estaba integrado en el barrio, pero no se comía al barrio. Ahora tengo dudas de que eso no ocurra. Es decir, la relación era absolutamente natural entre el campo, entre el estadio y el entorno. Ahora es el entorno el que parece que va a ser devorado por el campo, el que pertenece al campo. Y eso me parece una inversión al estadio. Me parece una inversión mala. Digo, mala barrialmente, socialmente, cívicamente. Esa es mi opinión. Hicisteis un estadio que tenía además, evidentemente había una referencia a San Siro, con el tema de las torres. A mí San Siro me parecía un estadio extraordinario, pero eso de decir, no, es que copia San Siro, no creo que fuera verdad, porque San Siro, de alguna manera, alguien vio, por ejemplo, el Guggenheim de Nueva York, que también de Frank Lloyd Wright, que digamos que esa escalera, vamos a llamarla escalera, figurato, como quieras, para mí que prefiguró un poco todo ese tipo de estadios. Me gustó muchísimo la obra que hicisteis, me encantó esa potencia que tenía. Me da pena que de alguna manera la hayan ocultado, lo digo sinceramente, aunque de vez en cuando entre las lamas se trasluce. No logran apagar vuestra obra. Y además creo que fue exactamente lo que necesitaba el Madrid en aquel momento. Lo hicisteis en peores condiciones de las que ahora acontecen, pero el trabajo fue brillante y creo que fue absolutamente básico para que el Madrid recuperara toda la potencia que tenía socialmente, desde luego, pero que había perdido deportivamente, porque era un estadio de fútbol que entusiasmaba al que iba a verlo. Recuerdo la primera vez que entré en el Bernabéu. Me recuerdo pocos lugares, pocos estadios que fueran mi primera vez. Uno fue en San Mamés, en el año 67, un partido de Copa, Athletic Las Palmas, 6-0. Eso lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo también mi primer partido en el Bernabéu, año 88, con Julio César Iglesias, partido contra el PSV Eindhoven, un empate en el Bernabéu, partido de la Copa Europa, partido desgraciado, por decirlo de alguna manera. Y cuando lo vi, la idea que yo tenía del Bernabéu todavía se magnificó. Me impresionó el ruido, me impresionó la verticalidad, me impresionó la sensación de que era un estadio diferente, que era un lugar que reclamaba algo grande. Y eso el Madrid lo ha sabido siempre. Siempre ha tenido esa sensación de que era el equipo, el club más potente y que solo podía reclamar la grandeza. Hicisteis un estadio a la medida del club. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues antes de dar paso a alguna pregunta del público, me gustaría primero agradecer a nuestros tres amigos sus comentarios tan interesantes y dos precisiones que es interesante aclarar, Santi, sobre lo que tú has comentado. Uno, el tema de la relación con San Siro es totalmente cierto y te cuento la razón. Cuando nosotros le planteamos al Real Madrid que había que hacer un nuevo graderío, claro, lo primero que pensamos es que la evacuación había que hacerla de forma absolutamente independiente. No podíamos mezclar la evacuación de lo existente con lo proyectado. Y entonces fue una idea que tuve yo personalmente, se me ocurrió el poder plantear 4 torres que inicialmente, cuando se lo presentamos a Mendoza, solamente eran torres de escaleras, no había rampas. Pero cuando empezamos a hacer los cálculos de las evacuaciones, que son unas fórmulas que te dan el Neuffer, que el famoso Neuffer, que era lo que teníamos entonces, no daban y había que hacer las escaleras más grandes, se salían del ámbito que nos parecía lógico y entonces no había internet, no había... Yo conocía San Siro de las fotografías y sobre todo de las retransmisiones. Pero el Real Madrid tenía que enfrentarse en la Copa de Europa con el Milán. Aquí decimos Milán, aunque es el Milan, pero aquí decimos Milán. Y pues le dijimos al Real Madrid que nos gustaría ir al partido, a ver al Madrid y de paso pues que nos gestionase una visita a las obras, porque, te hablo del año 89, estaban preparándose para el Mundial de Italia 90 y el San Siro estaba en transformación. Por supuesto, intentar hablar con el Real Madrid y que te preparase una llamada de teléfono, imposible, nos lo tuvimos que gestionar. Tan es así que dijimos, pues venga, nos vamos a Milán, vemos el partido, que por cierto fue el famoso partido de 5-0, con gol de Ancelotti, el primero, un trayazo de esos. Salimos de ahí hechos polvo, algún amigo a mí como Jesús estaba conmigo por ahí, pero pudimos ver San Siro, que estaba en obras, que además, cosas que pasaban antes que ahora es imposible. Tú vas a oír una obra y tienes que hacer 12 instancias, el casco, no sé qué, el chaleco, y pedirlo, el permiso no. Llegamos allí, me acuerdo que íbamos mi padre y yo con los ingenieros de OTEP, Rafael Buzón y Pedro Juan Blanco, y dijimos, oye, el partido se juega por la noche, pues por la mañana nos acercamos a San Siro y a ver si podemos pasar. Llegamos ahí a la puerta, a la caseta de hora, mire, venimos del Real Madrid. El Real Madrid juega esta noche, sí, pero nosotros somos los arquitectos. Ah, que vienen ustedes, ven, pasen, pasen. Y bueno, nos enseñaron todo, nos invitaron a comer, se portaron... Y entonces vimos que allí todas las torres tenían rampas. Y dijimos, tate, es el huevo de Colón y lo que tenemos que hacer, nuestros cilindros exteriores, rodearlos de rampas, ¿no? Bueno, sí, y sale exactamente de San Siro. Lo que pasa es que creo que San Siro tenían 12 torres y nosotros teníamos nada más que 4. Y luego un tema interesante que a ti te había impresionado es el tema de la verticalidad. Para poder resolver la grada y una visual adecuada, que no era ni siquiera la recomendable, la mínima adecuada, porque además ya nos contaron en Italia, claro, en Italia, una vez que vimos San Siro, decidimos que había que ver todos los partidos, todos los campos que se estaban construyendo para Italia 90. Y unos meses después repetimos el viaje, mi padre y yo, para ver todos los campos posibles, y nos vimos 6 o 7. Y nos llamó la atención que el campo del Génova, no del Génova, del Génova, que está en Génova, habían tenido un problema grandísimo con las pendientes y el arquitecto, que era un arquitecto muy conocido, Vittorio Gregotti, se había equivocado al establecer la pendiente y los espectadores no veían la banda. Y habían tenido que subir el terreno de juego 1 metro y desplazarlo hacia lo contrario para que se pudiese ver, porque ya en los primeros partidos vieron que la gente, cuando había una jugada por el lado de la banda, se levantaba todo el mundo para poder ver. Como teníamos mucho miedo a que eso pasase, entonces no había ordenadores, todo esto se dibujaba a mano. Yo mandé a hacer una maqueta de madera, que le hicimos bien grande en el estudio, que los que estáis aquí la recordaréis, para poder
con una pajita, un hilo, ir mirando los puntos clave de las visuales como se hacía en el siglo XVI. Exactamente igual. Y así lo resolvimos. Pero teníamos que dar una pendiente que nos parecía excesiva. Entonces fuimos a hablarlo con el ayuntamiento y el ayuntamiento no tenía ninguna normativa de pendientes, pero cuando le hablamos que era una pendiente prácticamente de 45 grados, nos dijo que era imposible. Pero claro, era absolutamente necesario. Y entonces alguien con buen criterio, el gerente de urbanismo que estaba entonces, me dijo, bueno, si encuentras una grada con la misma inclinación en España, te la autorizamos. Pero no tiene que ser fuera de España, tiene que ser en España. Bueno, me puse a investigar todas las últimas gradas que se habían hecho en España, con las revistas que había entonces. Te ibas a la biblioteca del colegio, a la biblioteca de la escuela, porque claro, no había manera de... Y descubrí que el campo de los Osasuna, en Sadar, había construido una grada nueva. Y que por lo que yo veía en la revista, porque claro, en la revista yo cogía mi escalímetro, lo ampliaba a la fotocopiadora, miraba tal, digo, pero lo tenía que ir a comprobar. Y entonces llamé a los Osasuna, conseguí que me invitasen a un partido contra el Betis, me acuerdo, me llevé a Juana de fin de semana a Pamplona, dormimos en Calahorra, al día siguiente fuimos al partido, yo llevaba mi metro y medí, claro. Y vi que medía tal dimensión, pero me faltaban 2 centímetros. Y dije, ni corto ni perezoso, esto lo falsifiqué, ¿no? Tal. Y para qué. Y entonces cogí y dije, mira, el campo del Sadar tiene tanto, por tanto, nadie se fue allí con el metro como yo me había ido, y pude hacer esa grada que se ve ahora en el plano arriba, que claro, había que poner delante de cada espectador una barandilla por el miedo que daba realmente asomarse. Y cuando lo estábamos construyendo, pues yo recuerdo que hicimos una maqueta en el estadio de la Ciudad Deportiva, 1-1, de parte de un graderío, para ver si la gente era posible bajar y subir las escaleras. Y teníamos todas nuestras dudas, pero las dudas desaparecieron en el primer partido cuando vimos que incluso los cojos con muletas subían y bajaban a una velocidad tremenda. Y he de decir que pasados ya 30 y muchos años, no conozco ni sé que haya habido ni un solo incidente, ni una sola caída, ni una sola torcedura de tobillo en unas gradas que sinceramente creo que son las más inclinadas del mundo. Pero ahí están. Eso es lo que me parece a mí. Pero ahí están. Bueno, no sé si imagino que alguno de vosotros tendrá alguna pregunta. Yo tengo alguna también para hacer, pero me gustaría que fueseis vosotros. Muy bien, perfecto. Pues yo no sé si tenemos micrófono. Mateo, si te importa, o bueno, tú tienes buena voz. He de decir que Mateo también es buen madridista y algún partido, Mateo y yo lo hemos visto juntos en Socios hace muchos años. Maradona. Sí, señor. Habla un poco más alto, Mateo. Mateo es arquitecto también, buen amigo. Mateo de la Herranz. Bueno. No voy a entrar en detalles técnicos porque no, pero sí me gustaría rendir un homenaje, y lo hemos comentado antes con Luis de Meñaca antes de entrar, al ingeniero, calculista, un genio, José María Fernández de Ginés Navarro, porque nosotros
habíamos hecho el proyecto con una firma muy conocida, entonces, que era OTEP, uno de los mejores ingenieros que había, Pedro Juan Blanco, y Rafael Buzón, que había participado en el diseño de la obra original con Muñoz Monasterio y Alemany. Pero el poder contar con Ginés Navarro y José María Fernández fue clave. El Madrid tenía tal agobio económico entonces y tales penurias que había que hacer aquello con el menor dinero posible. Y una de las claves era cómo hacer, bueno, la estructura nueva iba fagocitando al anterior nudo a nudo, nudo a nudo, y se cimentó con un micropilotaje por encima de las zapatas existentes. Y fue una obra complicadísima, porque había que hacerlo pilares exteriores, pilares interiores, con unas máquinas de micropilotaje, y eso era labor de cirugía. Y además nos encontramos, que ya todos sabíamos, que, y no sé si lo sabéis, los que estáis aquí, muchos lo sabéis, que por debajo del terreno de juego, pasa la conexión viaria Chamartín-Atocha. Y pasaba tan próxima a la superficie del césped que los jugadores, cuando pasaba un tren, lo notaban vibrar. Alguno, en plan de broma, se quejaba cuando fallaba un penalti. Joder, es que ha pasado el tren, justo. Esto porque... No, claro, es que se nota, ¿no? Y, claro, ¿qué pasaba? Pasaba el túnel, había que hacer un puente en la estructura, en los pasos del túnel, porque, claro, el túnel por debajo del césped no había ningún problema, salvo la vibración de los futbolistas, pero cuando ya iba a la grada, todo aquel sistema había que pasarlo por encima, que era complicadísimo. Bueno, fue una obra realmente muy complicada. Pero una de las claves de ese proyecto fue que no podíamos gastarnos dinero en la cubierta, no podíamos hacer una cubierta nueva. Había que utilizar la cubierta existente, porque además se había construido relativamente hacía poco. El Mundial de España había sido en el 82, la cubierta pues tenía 8 o 9 años. Y sería más discutible si tenía más vuelo o menos vuelo, porque llegaba nada más que hasta un determinado punto, pero aquella cubierta que había que utilizarla. Inicialmente pues se nos ocurrió la idea más lógica, que era desmontarla y luego volverla a montar. Pero cuando habíamos hecho el diseño del nuevo pórtico, vimos que la cubierta se liberaba. Y entonces, entre Ginés Navarro y nosotros, dijimos, oye, ¿y no habría forma de construir la grada y la cubierta existente, que hacer una estructura provisional y subirla como el que sube un aparejo con unos cables? Y efectivamente nos pusimos a investigar, Ginés Navarro empezó a investigar, se dio con una empresa en Holanda, unos holandeses que se comprometieron a subirla, y se utilizó la misma cubierta, pero puesta pues 30 o 40 metros más arriba, con un coste mínimo. Luego tuvimos el problema que al subir toda la cubierta, los espectadores de primer anfiteatro de grada de preferencia pues se mojaban, porque claro, la lluvia no cae en vertical, sino que cuando venía el viento sur se mojaban. Y dijimos, oye, pues aquí tenemos un problema. Claro, nos llamó Fernández Trigo y dijo, oye, Carlos, aquí tenemos un problema, a ver qué se os ocurre, porque... Y yo dije, oye, pues eso tiene muy mala solución, porque a esa cubierta ya no se le puede poner nada encima por peso, ¿no? Y empezamos a darle vueltas y dijimos, oye, ¿y si esa cubierta...? Porque claro, el problema del peso de la cubierta no era el peso propio, sino el peso propio más la nieve en el caso de nevada. Por ejemplo, que hubiese habido una Filomena, porque yo no sé qué hubiese pasado con una Filomena en esa cubierta. Y entonces, porque estaba al límite. Entonces, dimos con la solución de, oye, ¿por qué no hacemos una cubierta retráctil? Que se saque el día de partido, que llueva y siempre esté plegada. Pero claro, hay que advertir muy seriamente al club que esa cubierta no se puede olvidar sacada, porque si se olvida sacada algún día y nieva, eso colapsa sí o sí, porque no estaba calculado. Y entonces les pusimos a un empleado del Real Madrid, le regalamos un anemómetro que era así, de juguete,
y pusimos un cartelito en un cuartito que había donde se le daba el botón de la cubierta: no accionar en caso de que la velocidad del viento supere los 8 nudos. Y yo, claro, en cada partido que estaba yo ahí con el anemómetro viendo a ver si superábamos los 8 nudos o no. En fin, historias un poco del TVO. Pero anécdotas de estas ha habido muchas, ¿no? Buenas noches. Preciosa la presentación y muy interesante y muy sentida. La verdad que... Muchas gracias. Quería saber... Perdona, ¿te presentas? Sí. Sí, cómo no. Yo soy Victoria Benatar, yo soy arquitecta de Nueva York y, bueno, amiga de los Lamela. Quería saber qué edad tenías tú cuando hiciste esos dibujos tan bellos a mano y cuánto tiempo te tardó. Bueno, muy buena, sí. Mira, yo soy, como Santi, del 57. Todo esto surge en el verano del 88, con lo cual yo cumplo en octubre, yo tenía exactamente 30 años. Yo había acabado la carrera, me había ido a Italia, había hecho la mili, había hecho de todo un poco y realmente me pongo a trabajar en serio en la arquitectura un año antes o 2 años antes. Y mi mayor proyecto hasta entonces, te puedes imaginar que habrían sido unas viviendas y poco más. Pero cuando empezamos a ver el problema y a analizarlo, y claro, te puedes imaginar para un aficionado al fútbol, madridista, socio del Madrid, tal, este era el proyecto de mi vida. Y además, nunca pensé que posterior a este proyecto hiciese otros proyectos más importantes que este, porque yo no pensaba que iba, por supuesto, a hacer ninguna T4 ni nada. Yo pensaba que ese iba a ser el proyecto más importante de mi vida. Y bueno, lo tomé con una ilusión loca y con cierto, yo te diría, con cierta osadía, porque decidí dibujarme yo todo y yo creo que lo hicimos en un plazo de varios meses. Tuvimos la suerte de que eran otras épocas, era todo mucho más sencillo, las tramitaciones fueron complicadas, pero siempre con un apoyo tremendo del ayuntamiento. Luego tuvimos la suerte de que, porque claro, el proyecto que hicimos para licitar, que era el proyecto constructivo, tenía muy pocos planos. Yo creo que incluso el proyecto de estructura tenía, y además inicialmente pensamos en estructura metálica. Y es cuando entra Ginés Navarro como constructora, cuando, formando equipo con 2 o 3 personas más, con Luis, con José María y con Paco Polo, sentados ahí los 4 o los 5, empezamos a diseñar todo lo que había para que eso que nosotros teníamos en la cabeza se pudiese construir a un precio razonable. Y además he de decir que el Real Madrid como institución confiaba tan plenamente en nosotros que no se metían en ninguna discusión. Allí no había project managers, no había no, era simplemente de vez en cuando. Y yo diría que de las personas del club con la que más tratamos fue con Chencho. Es decir, que fue un proceso pues, muy fácil, sinceramente. Por eso digo que hoy que sería impensable. Hoy para hacer un proyecto de esos pues habría tal cantidad de project managers, arquitectos delegados, ingenieros, tal, 30, 40, 50 personas posiblemente. Y las cosas se hacían exactamente igual y a mano, en vez de en ordenador. Sí, es complicado. Dice, pues no tanto, la verdad, no tanto, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Yo querría preguntarle a alguno de los 3. ¿No os parece increíble que en el año 42, en plena guerra mundial, 3 años después de finalizar la guerra civil, el Real Madrid, que era una institución, no era el equipo más importante de la ciudad, ojo, la gente piensa que el Real Madrid ha sido siempre el Real Madrid el primero. Entonces, el Atlético de Madrid, que posteriormente de la guerra se renombra Atlético Aviación por la unión de la aviación con el tal, era un equipo que tenía mejor campo, porque el estadio grande que había en Madrid era el Metropolitano, y tenía el apoyo del régimen. Como ha dicho Chencho, el Madrid era el equipo de la República.
No sé si conocéis la historia más del presidente del Real Madrid, que fue ejecutado o muerto, ¿no? Creo recordar. La banda morada que tuvo el Real Madrid toda su vida, que por cierto, Franco no la cambió, aun sabiendo que la franja morada venía de la República. La cambió Lorenzo Sanz, que la pasó de morada a azul. Bueno, que en el año 42-43 fuese el Real Madrid capaz de hacer el mayor estadio de Europa. El mayor estadio de Europa. No había un estadio así en ningún lugar de Europa. Y con una financiación de los socios que además que creo que se agotó en 24 o en 48 horas. ¿Dónde salió el dinero? ¿Quién tendría dinero para poder financiar ese campo y que se agotasen los bonos en 2 días? Chencho, no sé si recuerdas, o vosotros quizás recordaréis parte de la historia. Bueno, yo no lo puedo recordar, pero lo he leído, claro. Yo nací antes del 42, pero justamente en el borde. Yo creo que esto fue en buena medida la capacidad carismática y de persuasión de Santiago Bernabéu. Él vio que un club quería ser grande, tenía que tener un estadio modélico. Entonces se lanzó la operación, hizo un boca a boca interesante con todos los directivos y lograron reunir el dinero sin pedir un crédito y sobre todo sin ayuda a la menor oficial. Y efectivamente el Madrid durante, cuando hice el equipo del régimen de carcajada, en los años en que el régimen, era más duro, el Madrid no ganó una liga. El Madrid estuvo desde que terminó la guerra hasta que ganó su primera liga. Quiero recordar que pasaron 13 años. Las ligas las ganaba el Atlético, el Barcelona, el Valencia, la Copa la ganaba el Bilbao o el Atlético de Bilbao o el Athletic, llamamos como quieras, y el Madrid estuvo 13 años sin ganar una liga. Es rarísimo que si el equipo del régimen, el régimen no le ayudara. Entonces es que el régimen era masoquista, le gustaba que ganaran otros. Y luego, como he dicho antes, luego vino la historia de que Bernabéu compraba a los árbitros extranjeros. Y es muy curioso que Bernabéu comprara a los árbitros extranjeros y no los comprara el Barcelona, el equipo de Negreira, y no los comprara el Stade de Reims, y no los compara el Milán o no los compara la Juve. O sea que es muy raro. Y luego, ya por último, la leyenda, si uno oye a los detractores del Real Madrid, no solo es que fue el equipo del régimen, no solo es que el régimen lo upó para hacerse publicidad, el régimen se montó en el autobús del Real Madrid estrictamente porque el Real Madrid empezó a ganar Copas de Europa. Hasta ese momento no le había hecho puto caso al Real Madrid. El Madrid gana 5 Copas de Europa consecutivas, yo soy diplomático, sé lo que es eso. El régimen tenía las puertas del exterior, las de Europa, cerradas, porque el régimen no era una democracia. Entonces el Madrid no logró abrirlas de par en par, pero abrió rendijas en las puertas. Y yo recuerdo perfectamente, cuando yo fui la primera vez a París, yo ya tenía habilidad de ser diplomático, pero no del todo. Conocí al embajador, el conde de Casarrojas, que era un alicantino, y me contó una cosa obvia. Y es que unos años antes, cuando ganó muy poco antes, cuando el Real Madrid ganó la Copa de Europa, el día de la fiesta nacional española no fue ninguna autoridad francesa a la recepción que se da en las embajadas el día de la fiesta nacional. Y sin embargo, el día que el Real Madrid ganó la Copa de Europa, el embajador, como es lógico, dio una fiesta en los de Real Madrid y ahí acudieron muchas autoridades francesas. El régimen, que no era un mamón, que no era idiota, dijo: oye, estos tíos de blanco, yo no les prestaba atención, pero estos tíos de blanco y este tío Bernabéu, que no era franquista, Bernabéu, en una ocasión, después de que el conde de Barcelona hubiese hecho un manifiesto, que era un manifiesto desde Suiza, antifranquista, llevó al equipo de Real Madrid, habían jugado creo que en Zurich o en Lausanne, y lo llevó a la casa del conde de Barcelona a que lo conocían y lo saludaran, cosa que fue considerado un insulto por el régimen. Por lo tanto, la leyenda del Madrid, equipo del régimen, es una broma. Si llega a ganar el Betis 5 copas seguidas de Europa, o el Barcelona, o el Español, o el Osasuna, o el Athletic de Bilbao, el Madrid se monta en ese autobús. El régimen se monta en el autobús. Por el que le abría un pelín la puerta. Así que España estaba aislada. Santi, tú puedes
No sé, yo creo que Bernabéu intuyó, no solo futbolísticamente, intuyó políticamente que después de la Guerra Mundial había una necesidad de cohesionar Europa y que el fútbol, yo creo que funcionaría como un gran artefacto en este aspecto. Yo, sinceramente, fue la época de los grandes padres de Europa, los que crea Schuman y compañía, los que crearon lo que se llamaba Comunidad Europea, el mercado común, pero el fútbol yo creo que entró en la misma dinámica prácticamente a la vez. En una época, o antes quizá, hay que decir que era una época... Europa antes del Tratado de Roma. Exacto, pero bueno, digamos que ya estaba en la cabeza de los padres de Europa hacer o sea, luego llegó el tratado como luego llegó la Copa Europa. Y la verdad es que en ese sentido siempre me fascina qué tenía en la cabeza aquel hombre para darse cuenta del potencial que tenía el club para, digamos, integrarse en un modelo que estaba rechazando al país políticamente, que lo tenía aislado. Y desde ese punto de vista hay dos o tres cosas que me interesan. Primero, el modelo de estadio. Y el modelo, a diferencia de Europa, de Italia o de Alemania, donde los estadios solían ser multiusos, con algunas excepciones, Milán, San Siro. Pero, por ejemplo, la Juve tenía pista de atletismo, Roma pista de atletismo, Florencia pista de atletismo. Wembley tenía también, pues eran carreras de galgos y tal. En general, el fútbol español se adaptó, España fue el país que mejor se adaptó a la mirada estrictamente futbolística que era la inglesa, con una diferencia. El fútbol inglés creó sus estadios en los barrios obreros y no se movió de ahí. De hecho, todavía en la mayoría de los estadios ingleses, los renovados y los no renovados están en los barrios donde crecieron a finales del siglo XIX. Anfield, Goodison Park, prácticamente todos. Digamos que no salieron de esa idea, digamos, barrial. El Madrid y los equipos españoles en general, el Barça también, el Atlético de Madrid también, primero hicieron campos solo de fútbol, como los ingleses, no como en Alemania o como en Italia, y segundo, tuvieron la sensación de que el fútbol iba a arrastrar a la ciudad. Es decir, no es que se iban a encajonar en un sitio, sino que el fútbol tenía una potencia tan grande que probablemente las ciudades se arrastrarían hacia donde fueran los grandes clubes españoles. Y así ocurrió, especialmente como el Madrid. Y esa idea que era hacer que la ciudad se moviera alrededor del club, yo creo que Bernabéu pensó que eso también debería ocurrir en el ámbito europeo, en el ámbito continental, generar una competición que tuviera un carácter global, que no existía prácticamente hasta entonces, y que además, si pudiera, fuera un poco más allá y tuviera una extensión al otro lado del muro, al otro lado del telón de acero, que eso era impensable. O sea, la Comunidad Europea se acababa en el telón de acero y en cambio el fútbol y la UEFA, y el Real Madrid estuvo en aquella historia, lo llevaron más allá. Ya en la primera edición participaron equipos, me parece que por participar. Exactamente. Digamos que ese ámbito que ahora nos parece poca cosa, en aquellos momentos tuvo un valor simbólico extraordinario. Y de eso se ocupó esencialmente el Madrid, que jugó 14 ediciones seguidas de la Copa de Europa, 14, ganara o no ganara, cuando ganaba la Liga porque la ganaba, cuando ganaba la Copa de Europa porque la ganaba, y esa sensación de que el Madrid estaba a la vanguardia de una idea que era mucho más que futbolística, que era cohesionadora, que tenía esa capacidad para entender hacia dónde iba el mundo. Y ese aspecto que es tan moderno en una España que era tan antigua, a mí me parece que no ha sido suficientemente estudiado, pero es mi opinión. Muy bien. Yo iba a abundar en eso. Fíjate, en la creación de la Copa de Europa, que empiezan a hablar en el equipo, como todos sabéis, porque había ganado el Wolverhampton consecutivamente al Honved y al Spartak de Moscú. Entonces decía, hay un periodista inglés que era el mejor equipo del mundo. Uno en el equipo repuso, para eso tenían que jugar en casa y fuera, en su tal, y ahí empezó a salir de
Con el primero que hablan es con el Barça, porque era un equipo que era el que acababa de tener a Kubala, estaba Kubala ahí, y el corresponsal del equipo en España estaba en Barcelona. Era un tal Carlos Pardo, no sé si lo habéis llegado a conocer. Un tío avanzado que era el que traía aquí Holiday on Ice y montaba también los 6 días ciclistas. Era periodista y al mismo tiempo organizador y tal. Y fue a hablar al Barça. Y el Barça tardaron en recibirle, no le recibió el presidente, le recibió el secretario general y dijo que eso le interesaba, que ellos lo que estaban más bien es en la idea de resucitar el campeonato regional catalán. Y volvió abrumado a su casa por la noche, diciendo, joder, me he cagado. El periódico esperaba de mí que interesara al Barça y a la mujer se le ocurrió decir, ¿por qué no llamas a ese amigo tuyo francés del Real Madrid? A ella le sonaba, y llamó a Saporta. Y Saporta dijo, sí, ¿está usted en eso? ¿Puede usted venir mañana? Fue el día siguiente, volvió el día siguiente a Madrid, le recogieron al aeropuerto, le recibieron Bernabéu y Saporta y el día siguiente se fueron los tres a París. Y Bernabéu se echó de cabeza a eso desde el primer momento, por esa idea que dice Santi que tiene, que decía yo que es antes que el resto, porque... Y además, fijaros que es el año 54. La primera se jugaba en el 55-56. Era en Europa con una guerra mundial muy reciente, partida por un telón de acero, como dijo Churchill. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, me parece, un telón de acero ha caído sobre... Con monarquías, con repúblicas, con dictaduras, con católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes, porque entró Turquía, quitándose cascotes seguramente en muchas ciudades, y se organizó el fútbol. Yo creo que es el primer intento de verdad paneuropeo desde Carlomagno, ¿no? Se organizó el fútbol, efectivamente, con gente ya de los países del este, y se organizó el fútbol ahí por esa visión, perdona, lo primero que tú decías, esa visión de Bernabéu es lo que provoca en el 43, porque él tiene esa... A mí me contó gente una cosa que le llamó mucho la atención. Dice, un día nos invitó a unos pocos a ver lo que eran los terrenos de la ciudad deportiva, que estaban, hablando de prisa y mal, donde Cristo perdió la fe, decía un amigo mío, allí donde están las torres, ¿no? Y gente dijo, don Santiago, ¿para qué quiere usted este sacarral aquí tan lejos? Eso ahí terminaba. Y me dijo, mira, Paquito, tú has hecho alusión antes a lo del norte. Todos los duros que entran en esta ciudad entrarán por esta carretera, porque no siempre viene del norte. Y este terreno valdrá mucho dinero dentro de un tiempo. Y aquí quiero yo hacer una ciudad deportiva. Hay una entrevista, y termino con eso, en La Vanguardia. Nada más ganar el Madrid la primera Copa de Europa, curiosamente, en Barcelona le hacen un homenaje al Madrid. Y él invita ahí a Copa, que está deseando ficharlo. A Copa. Y él hace ahí... un alegato en favor del fútbol espectáculo. Había gente que discutía que se trajeran tantos extranjeros, quitaban sitio y tal. Un alegato a favor del fútbol espectáculo que iba a traer gente, porque eso además también iba a servir para construir espacios, que era la ciudad deportiva que estaba proyectando, para construir espacios donde nuestros chicos puedan jugar al fútbol. Y efectivamente la ciudad deportiva en Madrid, que fue la primera que existió, estaba llena de campos de tierra, y yo no sé si tú jugarías ahí, seguramente, porque en principio se llamaba torneo social y era para hijos de socios. Luego enseguida ya empezaron a coger los chicos, bueno, tú eras muy malo, no te apuntaron, eso tu padre, ¿no? Era para hijos de socios, luego fueron trayendo los mejores. Era esa visión que tuvo Santiago Bernabéu, que era sensacional, pues es lo que explica esa proeza en ese momento inicial, en el 43 echarse en ese lío, ¿no? Fíjate, Alfredo, hay dos cosas también muy interesantes que descubrí además buscando información para el libro. Bueno, primero, el mérito que tiene en hacer una Copa de Europa, como estabais diciendo antes, y juntar dos Europas que estaban divididas. Cuando el Madrid va a jugar a Belgrado contra el Partizan, me parece que sí, en la primera. Le ponen a cada jugador de fútbol 2 policías en la puerta de cada habitación, porque aquello de que viniese un capitalista, ¿no? Y encima de España, que era un país poco recomendable, entre comillas. Pero los equipos, para poder jugar, tenían que hacer viajes en avión. Nunca los equipos de fútbol se habían llevado muy bien con los aviones. Había habido varios accidentes, algunos importantísimos. En el año 49, el Gran Torino, desaparece en un accidente en Superga. Y poco tiempo después, el Manchester United
poco después de jugar contra el Real Madrid en el año 57, el año 58 tiene el accidente de Múnich y se crea un ambiente de que desplazarse en avión es muy peligroso. De hecho, había jugadores que se niegan a coger los aviones y hay equipos que se niegan a viajar. Es decir, fijaros las dificultades que había entonces para dar este paso. Claro, pero era la única manera de rentabilizar los estadios. Cuando se acaba el Bernabéu, con 130.000 espectadores, Madrid tenía 1 millón de habitantes. Es decir, que más del 10% de la población iba al campo. Hoy, pasados 50 años después, el Gran Madrid tiene 6 millones y el campo se ha reducido a 80.000. Mirad un poco la proporción. Y claro, es muy, muy importante. Y luego, ya para acabar, un tema muy interesante. Lo moderno que era el Bernabéu para entonces, que estaba considerado como el mejor campo casi probablemente del mundo, que la iluminación artificial se inaugura en el año 57. Y curiosamente, a los pocos días se jugaba la final de la Copa de Europa contra la Fiorentina y se tuvo que jugar el partido por la tarde y no por la noche, que se habían, entre otras cosas, hecho la instalación ya corriendo porque la Fiorentina se negó, ya que nunca había jugado un partido de noche. Y pensaban que eso de jugar de noche, pues que no lo entendían, les iba a perjudicar y porque nunca habían jugado de noche. O sea, fijaros un poco en esta España de posguerra, como... Yo quería decir una cosa brevemente para los jóvenes de menos de 55 años. Los niños. Los jóvenes, pero hay bastantes, Realmente en las conferencias no se ven jóvenes. En la Guerra Mundial termina el año 45. Entonces, los vencedores de la Primera Guerra Mundial lo que hacen en la ONU es imponer que hay que romper relaciones con Franco. Y entonces la ONU vota que hay que romper relaciones con Franco. Y entonces, de todos los países que tenían embajador en España, que tenían relaciones, todos menos 2 o 3, menos la Argentina de Perón, menos la Santa Sede, el Papa y la República Dominicana, todos abandonan España. Y además se cierra la frontera con Francia durante más de un año. Y además, en ese momento, Estados Unidos, en un acto de generosidad y también con olfato político, crea el Plan Marshall, que era un montón de dinero, un montón de dólares, para que Europa se recuperase. A España no le llega el Plan Marshall, nos dejan fuera. ¿Por qué? Porque España no era una democracia. La ONU no nos deja entrar en el año 46, cuando empiezan a entrar todos los países, no porque no fuese una democracia, como dijo inefablemente Pedro Sánchez en la ONU, por marcarse un tanto de demócrata, no fue por eso. Fue porque Franco había ayudado a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y le había ayudado contra la Unión Soviética mandando una división, la División Azul. La Unión Soviética, que era uno de los capos de Naciones Unidas, no iba a dejar entrar a España, que había mandado gente a luchar contra él. Luego llega la OTAN y lo dejan fuera de la OTAN. Es decir, que España, en relación al mundo occidental, Franco astutamente fue tejiendo relaciones con los países árabes y con los iberoamericanos. Pero los países de nuestro entorno, los europeos, nos miraban como un paria, Y esto llegó hasta el año 53 o 54, en que primero había habido la guerra de Corea, los Estados Unidos le vieron la oreja al lobo, la Unión Soviética se había zampado a Polonia y a Bulgaria y a Rumanía, Estados Unidos y Alemania y Francia la oreja al lobo, y además el Real Madrid empezó a ganar Copas de Europa. Cambió la cosa. ¿En qué año ingresa España en la 55. El año que el Madrid juega la primera Copa Europa. Bueno, vamos a ir acabando. Unos 5 minutitos más ya para acabar. Si queréis bueno, no sé si dentro del público hay alguna pregunta más. Si no, les voy a pedir a los ponentes que digan sus últimas palabras. Concha, si quieres alguna reflexión final de este acto tan interesante. Claro, es que yo tengo un hándicap y es que yo no sé mucho de fútbol. Entonces, claro, yo solo puedo hablar del estadio, pero
al final la visión de cada uno de vosotros yo creo que encaja mucho con la que se puede sacar leyendo un libro que en realidad es de arquitectura, ¿no? Porque al final tanto la visión de Chencho como conocedor del club o la de nuestros queridos periodistas, con la sensación que les produjo en su momento el estadio, yo creo que representa muy bien el carácter representativo, yo diría también el carácter de proeza, con los escasos medios económicos, las tecnologías más avanzadas que se utilizaron precisamente para hacer de la necesidad virtud, ¿no? De tener que mantener una cubierta, cómo izarla, cómo utilizar programas de ordenador para generar esa estructura de costillas que aparentemente eran elementos cuasi prefabricados, pero que cada una de ellas era diferente. Entonces, bueno, vuestra visión realmente lo que hace es apoyar el espíritu de la arquitectura, que al final representa un emblema y la estructura es como un lenguaje que dota de carácter y de representatividad al estadio. Entonces, bueno, yo creo que su visión está muy acorde con lo que se cuenta en el libro. Alfredo, si quieres una última reflexión. Hombre, pues valoro que el Madrid se vuelva a poner en vanguardia con esta nueva reforma del estadio, pero no querría dejar de decir que hay algunas cosas que no me gustan. No me gusta el aspecto externo del estadio y además me parece que no tiene escala, que está ahí metido como un señor que va en el avión y se va poniendo cada vez más gordo y está empujando a los de al lado y además no solo eso, sino que hace ruidos indebidos. Esto a lo mejor Santi se extiende más porque es vecino. Yo vivo bastante lejos de allí como para enterarme, pero ya sé que hay... o sea, me gusta que el Madrid tenga este superestadio, pero me da pena que haya algunas cosas, primero el aspecto externo y luego creo que la guarnición es magnífica, me refiero al marcador 360 grados, a todas las transmisiones, las galerías y eso, pero el solomillo, que es la comodidad del espectador, yo creo que queda muy estrecho, y luego algo les ha pasado con el césped, hoy lo están volviendo a levantar y van a buscar soluciones, claro, un césped que se baja, se entierra, se pliega y tal, pues termina por no... No es que esté mal, todos hemos visto jugar en el fútbol en el Bernabéu en césped mucho peor que el que se ve ahora, pero hoy en día están muy bien en general. Y de hecho Guardiola aprovechó para tirar el pellizquito cuando vino aquí y dijo, nos sacan un estadio muy bueno, pero el estadio, esas chinchaditas, esos pellizquitos de moja que siempre en el fútbol se dan unos a otros para que no parezca. Y me da un poco de pena, pero valoro, creo que el Madrid se ha vuelto a poner en el gran escaparate universal y que eso es bueno para el Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que el Madrid en su recorrido histórico ha hecho las cosas a su debido tiempo, ha hecho los deberes a su debido tiempo con el estadio, con las sucesivas ampliaciones del estadio, comprendía que el fútbol también iba directo al apartado del negocio y a una competitividad dentro del mundo del fútbol que podía resultar francamente dañina para el club si no se adecuaba a los tiempos que corrían. Y la manera de adecuarse a los tiempos que corrían era o ampliando el estadio, modernizándolo, ajustándose a las nuevas normas después de las masacres de Heysel y de Hillsborough y manteniendo siempre al club y al estadio como referencia simbólica a la cabeza del fútbol europeo. Creo que lo que ahora pretende el Madrid también es eso, digamos, de forma bestial. A mí hay algo que yo, llamadme antiguo, ¿qué queréis? Que me gustaba el estadio que hicisteis porque era un estadio de fútbol. Digamos que era un estadio que estaba dedicado al fútbol, que estaba dedicado a un club y que no interfería en la vida, estaba perfectamente integrado en el barrio. Es decir, ya sé que los vecinos podían quejarse, pero no se quejaban mucho, no se quejaron nunca de que había partidos de fútbol los martes, los miércoles y tal, que se cerraban las calles y tal. Pero digamos, nunca hubo un movimiento vecinal que se moviera y tal. Lo que creo que el Madrid ha hecho ahora es algo que lo están haciendo mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos se han construido muchísimos campos de estas proporciones en el centro de las ciudades porque han trasladado, antes los campos americanos estaban fuera, en los suburbios, los han trasladado dentro porque las partes centrales de las ciudades habían
terminado con problemas sociales, económicos, de drogadicción, de abandono, tal, y han encontrado espacios de recuperación a través de los grandes estadios que han vuelto al centro de las ciudades. El Madrid ya estaba en el centro de la ciudad. Pero tengo que decir que vuestro campo me parecía un campo moderno y el campo actual me parece un campo posmoderno. O sea que es ese espacio, paso que es de la solidez a la mirada líquida. Es decir, donde el fútbol es una parte del negocio, pero no se sabe si es más parte del negocio que el entretenimiento, que la Taylor Swift de turno, que la cantidad de eventos que tiene. Es decir, que ha perdido el ADN, por decirlo de alguna manera. Y quizá, estoy seguro que el Madrid necesita ese dinero, pero yo cuando voy al estadio, que me parece un catafalco ahí, en mitad de la Castellana, pues tengo la impresión de que ha perdido esa raíz, esa identidad, para convertirlo en un superproyecto, en un gran mamotreto, en el cual el fútbol y todo lo que hay alrededor del fútbol se confunde un poco, como que haya perdido, para mí, el ADN. Pero evidentemente estaré equivocado y seguramente el Madrid necesitaba esto para ser lo que sigue siendo, el primer club del mundo. Pero te digo cuál es mi opinión sobre esto. El fútbol ha cambiado y ha cambiado también hasta esta parte, digamos, posmoderna, donde todo se mezcla, donde ya no sabes muy bien si el estadio es para jugar a fútbol o es para que haya conciertos o tal, y que se haga un gran estadio pero que el césped no funcione. Eso me parece que es una metáfora, ¿me entiendes? Y por eso, digamos que tengo esa mirada, digamos, crítica. Comprendo lo que ha sucedido, pero prefería el viejo estadio. Bien. Bueno, y para acabar, Chencho, yo, aparte de lo que quieras decir, te iba a hacer una pregunta final y era ¿cómo un diplomático de éxito como tú decide en unos años meterse en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que, de alguna forma, vitalmente, esa pequeña transformación interna cómo fue, ¿no? Y tu relación con Ramón Mendoza, que imagino que fue una de las claves para poder haber llegado en un momento crítico como fue la construcción del Estado? Yo tengo una relación con Mendoza agridulce, te he de decir, y no voy a extenderme en ello. Y entre otras cosas, durante vuestra obra también tuve alguna pequeña discusión con ellos. Yo me fui al Real Madrid primero porque me enamoré del Real Madrid con 22, 23, me caí del caballo como San Pablo y los conversos somos conversos de verdad. Me caí del caballo del Atlético de Bilbao porque mi ídolo era Zarra, pero entonces vi jugar al Real Madrid y me deslumbró y me caí del caballo y dije, Señor, yo solo quiero creer en la fe verdadera, que es la fe blanca. Bien. Entonces me ocurrió que yo me iba a ir al extranjero cuando me sacaron de secretario de Estado. Los puestos que me ofrecían, que eran buenos, no puedo quejarme, sin embargo, no podía llevarme a mis hijos, por la edad que tenían. Y eran buenos puestos, pero no me los podía llevar. Y es uno de los dilemas del diplomático, que hay momentos que te ofrecen un puesto que es muy apetecible, pero tu hijo está estudiando aquí y no puede irse a estudiar a Alemania porque no es alemán, o tu hijo está estudiando aquí y no puede irse a Costa Rica porque Costa Rica, en fin, yo por razones familiares decía, y coincidió que Mendoza, que me había intentado seducir en 2 o 3 ocasiones, y yo le había dado calabazas, aunque me apetecía ser director del Real Madrid, la tercera vez que me atacó, en el mejor sentido de la palabra, era cuando yo vi que irme al extranjero familiarmente no me estaba bien. Esa es la causa. Al final discutí con él, no estuvo mucho tiempo, fue una experiencia interesantísima, pero agridulce. Y para terminar, quiero comulgar con lo que ha dicho la joven Concha. También no disiento lo que han dicho mis 2 compañeros. Cuando Guardiola dice algo es que cualquier barcelonista que se aprecie tiene que poner tarde o temprano un huevo criticando el Real Madrid. A veces criticando de una forma boba, como la del césped o como cuando Cruyff dijo que ganamos las ligas por decreto. Y lo tocante al campo, luego me gustaba mucho el antiguo, pero yo ahora, cuando voy a este de ahora, voy
si voy andando sobre todo y procuro ir andando para ir pensando lo que voy a ver, muy satisfecho como si tuviese 30 años, hombre, paso por delante de la estatua del Largo Caballero, que me dan arcadas de ver, ya lo he dicho, de ver a un fascista que tiene la estatua más grande que hay en Madrid. Pero después ya se me olvida el Largo Caballero y llego al Bernabéu y el Real Madrid me da tales satisfacciones fantásticas como la de ahora, y termino deseando que el Estudio La Mela pase de 84 arquitectos o empleados a 184 en el plazo de un año, que Mbappé se le cure la nariz y que el año que viene ganemos la 16 para que yo vea otro champion de Real Madrid. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya llevamos dos horas, casi faltan 5 minutos. La verdad es que a mí se me han pasado... Nos espera Ronaldo. Nos espera, además, sí, sí. Se nos han pasado, a mí por lo menos, rapidísimo. Y simplemente, para acabar, no solamente agradecer al colegio que nos haya dejado pasar este tiempo tan agradable, agradeceros a todos, ha sido interesantísimo, a todos vosotros, y también agradecer profundamente a todas las personas, directivos, aficionados, socios, ingenieros, arquitectos, obreros, cualquier tipo de personas que en la historia de los 100 años del Real Madrid, que decíamos al principio que se cumplen desde que se establece el primer terreno de Chamartín, hayan hecho posible estos 100 años, que seguro que se convertirán en varios cientos más. Y para terminar, una precisión a Chencho, que tenía dudas, el campo, creo recordar, has dicho, el campo de O'Donnell, ¿dónde estaba? No, el campo del Retiro. ¿Estaba en el Retiro? El campo del Retiro, yo nunca he oído hablar del campo del Retiro. Jugó el Atleti, no jugó el Madrid. Se fue del Atleti. Ah, fue el Atleti. Sí. Yo ves arriba por donde el Pues doctor Castelo. me quita una tortura ya. No, eso ya te da igual. Sí, Se fue del además es curioso porque... Ahora, pues yo creo que en el libro escrito por don Carlos Lamela y doña Concha he leído el campo del Retiro. Bueno, a lo mejor aparece el nombre del Retiro, pero a lo mejor nos referíamos al campo de O'Donnell. Al campo de O'Donnell. Puede ser. O sea, como sabéis, el primer partido oficial del Real Madrid se juega en el hipódromo, en 1902, y rápidamente se pasa a los campos de O'Donnell. Digo los campos porque la gente piensa que fue un único campo. Era un campo móvil, en función de las construcciones que iban apareciendo. El campo estaba situado entre, además, curiosamente, nosotros hemos tenido el estudio hasta hace poco, en O'Donnell, esquina Ferran González. Y el campo estaba entre Narváez, Ferran González, O'Donnell y Duque de Sexto. Esa fue la ubicación principal, pero se movió 2 o 3 veces en función de que había problemas con los propietarios. Y además es muy fácil... Estaba alquilado, ¿no? Estaba alquilado y además es muy fácil verlo. Por supuesto, era un campo de tierra. Hasta que el Real Madrid no se muda a Arturo Soria, no tiene su primer campo de hierba. Y es fácil verlo porque hay una serie de fotografías que se ve la plaza de toros al fondo. Pero no es la plaza de las ventas, porque la gente lo confunde. Es la plaza que estaba donde está hoy el Palacio de los Deportes. Por eso se ve muy inmediato, se ve a los jugadores jugando con esa pequeña valla blanca que han puesto para delimitar el terreno de juego y el toro más allá. Y detrás. Bueno, pues con todo esto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esa